Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Rusia ha presentado un nuevo memorando de paz en el que plantea una serie de condiciones que suponen de facto la rendición parcial de Ucrania y la aceptación de una soberanía limitada. Entre las principales exigencias se encuentra la reducción significativa del ejército ucraniano, una forma de desmilitarización encubierta y la retirada total de las fuerzas ucranianas de las zonas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, que aún permanecen bajo control de Kiev. Esta retirada implicaría abandonar a aproximadamente 1,3 millones de ciudadanos ucranianos. Además, Moscú exige que una vez completada esta retirada comience el reconocimiento internacional de estos cambios territoriales. Todo ello debería ejecutarse en un plazo de 30 días según el documento. En la práctica, las demandas parecen diseñadas no para alcanzar una solución negociada, sino para prolongar el conflicto bajo la apariencia de un proceso de paz. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció desde Vilna que está preparando un nuevo intercambio de prisioneros de guerra con Rusia, tras las conversaciones mantenidas entre ambas delegaciones en Estambul. Bueno, ayer era la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul. Y bueno, pues la ronda acabó, como ya les dije ayer por la mañana, que era lo previsible, que no se iba a alcanzar ningún acuerdo. Bueno, se ha alcanzado uno y bienvenido sea, que es otro intercambio más de prisioneros. Pero fuera de eso, pues Ucrania había presentado con bastante antelación sus propuestas, que eran evidentemente propuestas de máximos, pero bueno, propuestas que implicaban no perder nada de territorio, que implicaban pues soberanía total de Ucrania. Y Rusia pues presentó ayer su contrapropuesta. Su contrapropuesta es también, por supuesto, una propuesta de máximos, pero una propuesta de máximos tan pasada de vueltas que yo creo que más claro no puede decir Putin que en estos momentos no le interesa un proceso de paz. Para empezar, una cuestión metodológica. Ya hemos comentado varias veces que Ucrania quiere que el proceso de paz sea precedido de un alto el fuego de 30 días. Rusia dice que ni de palo. ¿Por qué? Pues porque en tierra Rusia sigue avanzando, poquito a poquito, y a un coste enorme en vidas, pero sigue avanzando, sigue quitándole metros a Ucrania. Pero ya en el proceso de paz en sí, pues en esta propuesta de máximos rusa dice, primero, que se queda con todas las 4 regiones de Ucrania en el sur y el este. Segundo, que quiere además que eso se reconozca internacionalmente, que se le levante a Rusia todas las sanciones, que Ucrania renuncie permanentemente a incorporarse a la OTAN, que además el ejército ucraniano quede reducido a la mínima expresión. Bueno, una serie de exigencias que por supuesto Ucrania no va a aceptar, no puede aceptar, y por tanto pues, la guerra va a continuar. A Putin le interesa que continúe, por lo que hemos dicho antes, y más ahora que estamos en verano y que ahora es cuando la ofensiva terrestre puede arreciar. Frente a eso, pues ¿qué se puede hacer? Pues no sé, pero tiene muy mala pinta el asunto. Hombre, habría una cosa que se podría hacer. ¿Ha terminado ya la Unión Europea su plan para dejar de depender de los hidrocarburos rusos? Porque digo yo que para, en fin, equilibrar la balanza en favor de Ucrania, pues ayudaría mucho que no le compráramos los hidrocarburos a Putin, porque con el dinero que le damos, Putin pues compra o construye los misiles que luego lanza sobre Ucrania. Vamos, en fin, digo yo que ayudaría un poquitito el dejar de transferir dinero europeo a Putin. Bueno, eso sería un avance, por supuesto. Más allá, pues bueno, Estados Unidos y la Unión Europea siguen con la ayuda militar a Ucrania. El golpe que ha dado Ucrania a Rusia con el bombardeo
con la destrucción de un tercio de su fuerza aérea estratégica, pues indica que efectivamente en el frente de batalla terrestre, pues Ucrania lleva las de perder, pero le puede hacer daño a Rusia. ¿Puede llegar eso a hacer entender a Putin que quizá es mejor la paz? Pues puede ser. No lo sé, soy un tanto pesimista, ya se lo vengo diciendo a ustedes desde hace muchas semanas. La prolongación de la guerra beneficia a Putin. Por eso hubiera sido necesario desde el principio hacer hincapié en el proceso de paz. Pero cuando a Donald Trump se le ocurrió sugerirlo, le dijeron que lo sugería porque en realidad es agente de Putin, porque Putin iba perdiendo la guerra y entonces... Pero tíos, ¿estáis quedándoos con el mundo al completo? A Putin le interesa la prolongación de la guerra. Le lleva interesando 3 años. La guerra de desgaste la gana él, sí o sí. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Bueno, ya saben ustedes que hay una fontanera por ahí del PSOE brujuleando, buscando información basura contra unos, contra otros, y el PSOE dice... ¿Quién dice usted? ¿Esa persona de la que me habla? ¿Leire Díez? ¿Quién es Leire Díez? No sabemos quién es Leire Díez. Pero, caramba, pues no sabrían quién es Leire Díez. Pero aparece por todos sitios, era periquito en todas las bodas. Escuchen lo que trae hoy The Objective. Leire Díez, a quien el PSOE definió como una militante de base, participó como ponente en un encuentro organizado por el Gobierno Socialista de Navarra sobre el liderazgo en empresas públicas. Según informa The Objective, el acto fue impulsado por la Corporación Pública Empresarial de Navarra, que ya entonces adjudicaba contratos públicos a la empresa privada Cistec, de la que Díez era consejera. En el evento también participó Elma Saiz, entonces consejera de Hacienda del Gobierno foral y actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Díez intervino en calidad de directiva de Correos, aunque simultáneamente ocupaba un cargo en Cistec, una firma vasco-navarra especializada en ciberseguridad y tecnologías de la información que mantiene vínculos contractuales habituales con distintas administraciones públicas, tanto autonómicas como locales. Vaya, 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 o sea que Leire Díez es una simple militante de base, pero resulta que estaba brujuleando, contactando con toda la gente sospechosa del mundo mundial para ver si recababa información comprometedora sobre los mandos de la UCO con el fin de tratar de anular las investigaciones contra los corruptos del PSOE que están basadas en informes de la UCO. Leire Díez era una simple militante de base, pero oiga, está fotografiada con todos y cada uno de los que en el PSOE son alguien. Eso ya sé que no quiere decir mucho, yo también podría ir a mítines del PSOE y hacerme selfies con gente del PSOE y eso no quiere decir nada. Pero es que además Leire Díez resulta que mientras estaba brujuleando buscando información contra la UCO, estaba participando en la campaña de las primarias de las elecciones internas socialistas en Cantabria, apoyando al candidato de Pedro Sánchez. Y resulta que esta señora era una militante de base, pero la colocaron en la empresa nacional del uranio, cobrando una pasta. Luego cogen y la colocan como consejera en una empresa privada navarra a la que previamente habían concedido ayudas y a la que posteriormente conceden contratos, y además resulta que la invitan como ponente a un acto de liderazgo organizado por el Gobierno Socialista de Navarra. Después de eso cogen, la colocan en Correos también con un sueldazo, y luego pues resulta es militante socialista de base y no la conocen de nada, pero eso sí, trabaja en Ferraz, como demostró el Confidencial, pillándola fotográficamente a la entrada y a la salida. ¿En serio? ¿Es una simple militante de base, Leire Díez? Una simple militante de base que hacía promesas de tratos de favor a empresarios imputados en distintas causas y a mandos de la Guardia Civil imputados en distintas causas, promesas que, al menos en uno de los casos, parece que se materializaron, porque habló de interceder ante el PNV por problemas que tenía uno de esos empresarios a los que pedían información contra la UCO, problemas con Hacienda, y
resulta que al final el PNV le aplaza el pago de más de 200 millones de euros a este señor. ¿En serio era una militante de base? Pues, oiga, no lo parece mucho, ¿no? Hay una cosa que a mí, pues, hombre, me gustaría saber. El otro día el Español publicó que un alto cargo del Partido Socialista llamó al Español para que recibieran a Leire Díez y que en esa reunión Leire Díez les ofreció un vídeo sexual contra un fiscal, tal. ¿Quién es ese alto cargo del Partido Socialista? Estaría bien saberlo, porque entonces ya sabríamos directamente de quién dependía orgánicamente Leire Díez en Ferraz. No sé, Pedro J, públicalo. Caramba, ¿quién era ese alto cargo socialista? Bueno, Sánchez lleva desde el 28 de abril, desde el día del apagón, sin dar una rueda de prensa. Ha hecho alguna aparición pública, pero está rehuyendo a la prensa como puede, pues para que no le pregunten por los 12 muertos del apagón y por las evidentes responsabilidades del gobierno, para que no le pregunten por qué la operadora eléctrica de Portugal ya ha emitido su informe del apagón y la operadora eléctrica española dice que necesita 5 meses más, porque las operadoras europeas dicen que fue problema de red eléctrica y aquí red eléctrica intenta escurrir el bulto, porque en el extranjero, en todo el sector eléctrico, se señala a Sánchez y a su experimento con las renovables como responsable del apagón, y aquí Sánchez pues pretende que él no tuvo nada que ver. Sánchez está tocado por el tema del apagón, porque ahí no le puede echar la culpa a nadie, la culpa la tiene él, así que rehuye a la prensa, ¿no? Pero de vez en cuando hace algún acto para bueno, pues tratar de lucir palmito, y ayer hizo un acto especialmente incomprensible y ridículo en Melilla, y además con lapsus incluido. Escuchen. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, posaron sonrientes entre flashes y discursos grandilocuentes durante la inauguración oficial del nuevo Hospital Universitario de Melilla. Sin embargo, la realidad denunciada por el Colegio Oficial de Médicos de Melilla es bien distinta. El centro continúa vacío de material, sin UCI, quirófanos ni camas disponibles. Pese a estas críticas y la ausencia de equipamiento esencial, Sánchez calificó el acto como un día histórico para Melilla y para sus ciudadanos y ciudadanas, subrayando que se trata de una infraestructura largamente esperada. Además, durante la inauguración, el presidente cometió un lapsus que no pasó desapercibido. Y marca un antes y un después, como ha dicho antes la ministra, también en el compromiso con nuestro sistema de salud. Porque donde hubo despidos masivos y se cerraban plantas enteras de atención sanitaria, hoy se abren hospitales públicos como este aquí en la ciudad autónoma de Sevilla. Esta es la España de hoy, un país que lidera y que es motor de crecimiento económico de toda la Unión Europea. La ciudad autónoma de Sevilla, dice Pedro Sánchez. La lluvia en Melilla es una maravilla. Bueno, ¿por qué narices va a inaugurar un hospital pues que prácticamente no existe en Melilla? O sea, un hospital que es un edificio, pero sin equipamiento dentro, pues el que necesita un hospital. ¿A qué viene este acto ridículo? ¿Qué tiene Melilla? Pues Melilla tiene una cosa importante, que es un diputado. Melilla y Ceuta son 2 circunscripciones donde te juegas un diputado. Además, el que queda primero se lo lleva y los demás pues se comen los mocos. ¿Está Sánchez preparando ya el terreno electoral? Y por eso hace un acto específicamente en Melilla, completamente traído por los pelos y ridículo. Pues a lo mejor está intentando ya llevarse ese diputado en Melilla. Lo que pasa es que lo va a tener un poco complicadito. Bueno, hablando del tema de la atención a la salud,
Ayer se permitió en Melilla Sánchez pues hacer disquisiciones sobre que ahora en España ya nadie tiene que elegir entre atención primaria y comer, y atención primaria y atención sanitaria y comer, y atención sanitaria y educación, y vamos, que todo el mundo tiene atención sanitaria. En las redes le pusieron fino porque, entre otras cosas, pues hay gente muy concreta que no tiene atención sanitaria, a pesar de que el canalla de Sánchez se la había prometido, que son los enfermos de ELA. Se fue Sánchez a sacarse una foto con este enfermo de ELA, Jordi, que lleva desde hace muchísimo tiempo una campaña en redes para reclamar las ayudas que esas personas necesitan. Y después de que todos los grupos aprobaran por unanimidad en el Congreso una ley ELA, bueno, primero tardó Sánchez en aprobar la ley ELA, pues vamos, la estuvo reteniendo durante más de año y medio. Pero luego al final, cuando se aprueba por unanimidad de todos los grupos, resulta que se la aprueba pero sin dotación presupuestaria, con lo cual siguen los enfermos de ELA sin recibir las ayudas. Claro, ¿qué sucede? Pues que la mayoría de ellos tienen que optar por la eutanasia, para no ser una carga para sus familias. Así que, querido canalla Sánchez, cuando dices que aquí en España todo el mundo tiene atención y no tiene que renunciar a la salud para poder gastar en otras cosas, ¿te refieres también a los enfermos de ELA? Mentiroso repugnante. ¿También ellos tienen atención? ¿También ellos tienen las ayudas que les prometiste? Carece de escrúpulos este señor. Le importa todo menos su propio culo, un bledo. Y encima sale diciendo que aquí nadie en España tiene que renunciar a la salud. Pues sí, hay gente que está muriendo porque tú le estás negando las ayudas que por ley les debes. Eso sí, la foto te la hiciste en su día, ¿verdad? Porque el marketing es lo que se te da bien. Pues mira, ya últimamente tampoco el marketing se te da bien. Y por eso llevas huyendo de la prensa desde el apagón. Porque ya no te funciona nada, Sánchez. Y no te funciona nada porque ya te ha calado todo el mundo. Todo el mundo sabe que eres un incompetente, que eres un presunto líder de una trama corrupta y que eres alguien que además carece de la más mínima empatía por cualquier ser humano. Por cierto, incluyendo tu esposa, que te importa un bledo. La dejaste ir a declarar a la comisión de la Asamblea de Madrid sola, en lugar de ir a arroparla, porque eres un cobarde y no querías ni que te sacaran esa foto. Así que ahí la dejaste que se apañara a ella como pudiera. Eres lo peor, Sánchez. Bueno, hablando de lo peor, escuchen esta noticia que llega del País Vasco y que indica que aquí los valores se han trastocado un poquitito. La plataforma Echamos de Menos, formada por asociaciones de acompañamiento al final de la vida, ha denunciado la amonestación del Servicio de Salud Vasco al doctor Jesús Sánchez Echaniz, pediatra del Hospital de Cruces en Baracaldo, por atender a una niña de 4 años en fase terminal durante fuera de su horario laboral y con recursos públicos. Sánchez Echaniz, referente en cuidados paliativos pediátricos, expresó su indignación en el correo diciendo: "Estoy enfadado, rabioso y decepcionado. La sanción ha provocado malestar entre las familias y entidades que denuncian el abandono institucional de estos cuidados. Según la plataforma, los paliativos pediátricos a domicilio solo están cubiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero en la práctica muchos profesionales acuden fuera de ese horario sin compensación ni respaldo legal. Lo hacen por humanidad", subrayan las familias. O sea, que los cuidados pediátricos paliativos en el Servicio Vasco de Salud solo están cubiertos de lunes a viernes. Está un niño muriéndose en fase terminal, entonces de lunes a viernes tiene atención, pero el sábado milagrosamente se recupera, el domingo también, y el lunes otra vez vuelve a estar en fase terminal, ¿no? Es evidentemente una aberración. Con lo cual, pues hay profesionales que fuera del horario laboral y gratis et amore, pues atienden a esos niños en fase terminal. Pero claro, pues hombre, lo que no van a hacer es poner ellos el material
Entonces resulta que este pediatra, utilizando material público, atiende fuera del horario marcado, ese lunes a viernes, a una niña de 4 años en fase terminal y le amonestan. Hace falta ser canalla. El gobierno vasco se gasta en sus mierdas lingüísticas más de 250 millones de euros, impulsando un idioma artificial inventado por un paranoico llamado Sabino Arana, simplemente para decir que somos diferentes del resto de los españoles. 250, más de 250 millones de euros se gasta en eso. Pero para el material que necesitan pediatras que encima trabajan fuera de horario gratis, ¿para eso no hay dinero? ¿Y amonestan al pediatra por usar recursos públicos en eso? Toda la panda de ladrones. En el País Vasco, como fuera del País Vasco, la corrupción política es galopante. Corrupción penal y corrupción legal. Lo del nepotismo, lo de meter a los compañeros de partido, lo de repartir a las empresas amigas. Es una puñetera vergüenza. Y amonestan a un pediatra porque fuera de horario utilizó material público para atender a una niña de 4 años que se está muriendo. Váyanse a esparragar, queridos. Luego vamos a ver pues un caso especialmente sangrante que viene también del País Vasco y que demuestra en qué se está yendo el dinero allí. En el País Vasco sobra dinero para la corrupción, para la educación, para la sanidad. Vaya, parece que para la sanidad en algunas cosas no, por ejemplo para atender a los niños que se están muriendo. Pero vamos, sobra dinero a las puertas gracias a una estafa llamada cupo vasco, mediante la cual nos succionan al resto de los españoles dinero a expuertas. Tanto dinero sobra que las ayudas sociales son, vamos, chichi de la Bernarda. Luego les vamos a poner un ejemplo curioso que también viene en las noticias de hoy. Un último recordatorio para que no se nos olvide por qué Sánchez lleva desde el apagón sin dar una rueda de prensa. Escuchen. Las principales eléctricas Endesa, Iberdrola, Repsol y Naturgy rechazaron un acuerdo propuesto por el gobierno para compartir la responsabilidad del apagón del pasado 28 de abril, según ABC. El Ejecutivo planteaba construir una narrativa conjunta, un megasuceso con causas diversas para evitar que toda la culpa recayera en Redella, antigua red eléctrica, participada en un 20% por el Estado a través de SEPI. Tras la negativa de las compañías, fuentes del sector denuncian una creciente presión desde el gobierno. Por su parte, la gestora eléctrica portuguesa REN ha enviado ya al regulador luso un informe preliminar sobre el apagón. Aunque sigue siendo confidencial, apuntaría que Redella es el principal responsable de este suceso. Por otro lado, el gobierno ha expresado su disposición a tramitar una prórroga para la central nuclear de Almaraz si las empresas titulares la solicitan, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, aclaran que el compromiso se limita a estudiar la solicitud sin garantizar su aprobación. En Portugal, el operador eléctrico ya ha elaborado su informe sobre el apagón. Aquí Red Eléctrica dice que necesita 5 meses más, porque aquí, en fin, debemos de ser más lentos que los portugueses. ¿Qué está pasando? Pues que Sánchez lo tiene bastante complicado para zafarse de las responsabilidades por los 12 muertos que provocó el apagón derivado de su experimento con las renovables. Y lo que hoy cuenta ABC es gravísimo. Sánchez propuso a las eléctricas, oye, vamos a hacer así una explicación conjunta donde las responsabilidades sean a pachas. O sea, para quitarse el muerto de encima, para hacer lo que hizo con la pandemia y lo que ha intentado hacer con la Dana, que es echar la responsabilidad a otros, o por lo menos que sea compartida para que no le caiga a él la responsabilidad. Pero las eléctricas le dijeron que tururú, tururú, tururú. Yo espero que por una vez la justicia actúe con un poquito de celeridad. Si todo se debió a un experimento de Sánchez con las renovables, y todo apunta a que fue así,
Sánchez sería responsable de 12 homicidios por imprudencia. Y eso, pues hombre, yo creo que menos de cárcel no merece.